¿y qué diferencia existe entre los hidrocarburos? Los enlaces que sean dobles, que sean sencillos, que sean triples, o sea, digamos insaturados, los compuestos que son saturados, y luego tenemos el grupo de hidrocarburos que son los aromáticos, que tienen enlaces dobles y simples, pero no se comportan como un alqueno. Entonces, conocemos que los hidrocarburos saturados, si vamos a tener un poquito, entonces los hidrocarburos saturados sabemos que son no sé, estoy tocando aquí, no sé qué por favor. Dentro de ellos conocemos los alcanos y cicloalcanos, por el mouse. Dentro de ellos tenemos alcanos y cicloalcanos, y dentro de su característica, lo veo ahí muy bien, pero es que hay enlaces carbono y carbono-hidrógeno que son enlaces sencillos, son fuertes y son de poca reactividad. Esto es lo que hace que estos compuestos sean llamados parafina, que significa poca afinidad o muy baja afinidad. Luego tenemos los hidrocarburos insaturados, entre los cuales tenemos alquenos, cicloalquenos y los alquinos, que se caracterizan porque tienen enlaces pi, que son débiles. Recuerden ustedes que en los enlaces pi hay nubes de electrones. Y si hay nubes de electrones, ¿quién va a entrar a esa reacción? ¿Qué tipo de reactivos pueden ser atraídos hacia electrones? Los electrófilos, que tienen ¿qué cargas? Positivo. Cargas positivas. Entonces, estos compuestos son muy reactivos porque está disponible esos electrones y hacen que den reacciones que son reacciones de tipo adición, donde todo el reactivo se va a incorporar a los dos carbonos que tienen ese doble enlace o ese triple enlace. Y por último tenemos los aromáticos que, bueno, ya saben que pueden ser cíclicos, ¿verdad? Monocíclicos o policíclicos, que se caracterizan también porque hay una nube aromática. Pero a diferencia de los hidrocarburos insaturados, aquellos son muy reactivos y los hidrocarburos aromáticos son muy estables. Entonces, muy difícilmente ellos pierden esa característica de aromaticidad o de dobles enlaces y enlaces simples en forma conjugada. Por eso solo van a dar sustitución, y además de eso es electrofílica porque atrae electrófilos. Esa nube de electrones atrae electrófilos. Entonces las reacciones para recordar pueden ser de sustitución, donde encontramos que pueden ser en hidrocarburos saturados, alcanos y cicloalcanos, y en los hidrocarburos aromáticos. Pueden haber reacciones de adición en los hidrocarburos insaturados, alquenos, cicloalquenos y alquinos, y reacciones de eliminación en alcanos y cicloalcanos. De todos estos vamos a trabajar con las de sustitución y adición. Además de eso, sustitución, adición. Además de eso, todos dan reacciones de oxidación, entre las que se encuentra la reacción de combustión, porque todos pueden arder, todos pueden quemar, es como la gasolina que la podemos encender y el alcohol se enciende, el aceite, casi todos los compuestos orgánicos pueden arder. Entonces, en este caso, todos dan reacciones de combustión. En la reacción de los alcanos, vamos a comenzar con los alcanos. ¿Qué dijimos de los alcanos entonces? Son saturados. ¿Y cómo es la reactividad de ellos?
fuerte, es muy poco reactivo. Entonces, para que los alcanos reaccionen, tienen que tener condiciones muy drásticas. No reaccionan con ácidos, con bases, con agentes oxidantes o reductores. En condiciones ordinarias, ellos pueden, temperatura y presión son poco reactivos, pero pueden reaccionar en condiciones adecuadas, es decir, a altas temperaturas de 300 grados, de 500 grados, ¿sí? Y dentro de los tipos de reacciones que ellos dan, tenemos la halogenación, el cracking o pirólisis y la combustión. Todas estas son reacciones que ocurren en industrias. La mayor fuente de alcanos es el petróleo, que está compuesto por muchos hidrocarburos saturados y de ellos se obtiene el queroseno, la gasolina, todos estos son alcanos. La diferencia que van a existir entre ellos cuando el petróleo es, digamos, separado en diferentes compuestos, eso lo van separando por destilación, o sea, por el proceso en que ellos pasan del estado en que se encuentra un estado gaseoso, y es por temperatura, o sea, lo separan por temperatura. Vamos a suponer hasta 200 grados sacan una parte de alcano, de 200 a 300 sacan otra parte de alcano y así sucesivamente, dependiendo del tipo de componente, ¿okay?, que obtienen. Y después de ellos van a obtener alcanos más pequeños, donde los principales usos van a ser la gasolina, los lubricantes, ¿okay?, el queroseno, todo eso. Entonces, todo esto se tiene que llevar a cabo no en un laboratorio. O sea, yo no puedo hacer un cracking o pirólisis en mi laboratorio cuando necesito por lo menos unos 300 grados centígrados. Se me incendia el laboratorio, ¿no? Entonces, estos son reacciones que se llevan a cabo en las industrias, que de todas formas es importante conocerlas. En la halogenación hay una sustitución. ¿Y por quién va a ser sustituido el compuesto? O el alcano, por un halógeno. Por eso que se llama halogenación. Un hidrógeno del alcano va a ser sustituido por un halógeno. ¿Quiénes son los halógenos? Yodo y flúor. Con el yodo y con el flúor las reacciones con el flúor son demasiado rápidas, con el yodo es demasiado lenta. Entonces solamente nos queda reacciones propiamente del cloro y del bromo. De estas dos, el cloro es más espontáneo que el bromo. Quiere decir que el bromo es un poco más selectivo. Ya vamos a ver por qué. Aquí dice, en una reacción del metano, en presencia de su reactivo, que es cloro 2, ¿verdad? Y las condiciones que tiene que tener la reacción, calor o UV, puede dar origen al clorometano. Y además otros productos, porque el cloro al unirse al hidrógeno forma el cloruro de hidrógeno y el otro cloro queda unido al metano y forma el clorometano. Entonces, además de eso se pueden formar otros productos. ¿Por qué? Porque, como les dije, el cloro reacciona más fácilmente que el bromo y puede dar diferentes tipos de reacciones donde se sustituyen los hidrógenos. Profesora, cuando por ejemplo tenemos un PCT y por ejemplo se hace una, ¿cómo podemos decir si un electrónico o un flúor? Porque el P puede ser un... Porque tiene un metal. En este caso, el fluoruro de boro. Sí, porque tiene un metal. Tener un metal ya tiene una carga positiva. Entonces sería el flúor. Miren acá. Entonces acá vemos que se pueden sustituir 2 hidrógenos, o se pueden sustituir 3 hidrógenos, o se pueden sustituir los 4 hidrógenos. Entonces, requiere de condiciones rigurosas como son calor de 250 a 400 grados centígrados o luz ultravioleta para que ocurra la reacción. Quizás la reacción también puede ocurrir solamente dejándola a la luz, expuesta a la luz. Generalmente se dan mezclas de productos y el orden de reactividad de los halógenos es flúor, es el mayor, por eso es el más explosivo, luego le sigue cloro, bromo, y luego bromo y luego el yodo. Entonces, en el yodo de pronto no ocurre la reacción, o si ocurre una reacción lenta que tarda días en ocurrir. Esto se debe Esto a la capacidad
de ellos de unirse, además recuerden que el flúor es la molécula más pequeña y el yodo es la molécula. La densidad también, ¿no? Ok. Entonces, en uno la reacción es violenta y en el otro no reacciona con violencia. ¿Cómo ocurre la reacción de sustitución? Ya ustedes saben que es un mecanismo de reacción, ¿verdad? ¿Qué es un mecanismo de reacción? El paso a paso de realizando la reacción. El paso detallado, ¿verdad? Un mecanismo detallado de cómo ocurre la reacción, es decir, cómo se forma el intermediario y luego quién lo ataca. Ya ustedes vieron los tipos de intermediarios, o mejor dicho, todos: carbaniones, carbocationes, carbeno, radicales libres, y vieron una etapa de transición donde no hay exactamente un intermediario, sino una etapa de transición en una de las reacciones del mecanismo intermedio. Entonces, la halogenación de los alcanos es una reacción de sustitución que ocurre por una reacción en cadena de radicales libres y una ruptura homolítica de los enlaces. Entonces, tenemos un tipo de reacción, ¿cuál es? Según el cambio que se produce en el carbono, ¿qué tipo de reacción es? No, según el tipo de reacción. Halogenación, ¿qué es una? Según el cambio. ¿Qué cambio se produce? Sustitución. Eliminación. Luego, no, en este caso, vemos que es una reacción de sustitución. Aquí nos dice qué tipo de intermediario ocurre acá, o tenemos aquí, según ese enunciado. ¿Cómo? Radical libre. Radicales libres. ¿Y qué tipo de ruptura? Homolítica. La ruptura homolítica me da origen a radicales libres porque la molécula se separa dejando a cada uno su electrón, ¿verdad? Cuando se rompe el carbono y el hidrógeno se lleva su electrón y el carbono se queda con su electrón. No hay eso. Luego, entonces, No se forma un carbocatión. no, en este no. En las reacciones de los alcanos no hay carbocación. Ajá, se da en 3 etapas, que es la iniciación, la propagación y la finalización. En la reacción de iniciación hay una ruptura homolítica del reactivo cloro 2 o bromo 2, que lo damos aquí por acción de la luz o calor. El cloro 2 y bromo 2 tiene un enlace más débil porque ellos son bases débiles y entonces por esa razón es más fácil de romper. Pero resulta que los radicales libres son muy inestables, así se lo dijeron, ¿verdad? Y como son inestables, ellos tienen mucha energía y empiezan a moverse en ese, digamos, envase donde se encuentra una solución, un envase o recipiente, y empieza a chocar con las otras moléculas, donde van a conseguir moléculas de sustrato. Hay una estructura de tipo homolítica, cada cloro queda con su electrón libre y me forma entonces 2 radicales de cloro. Luego viene la propagación. Dice, estas serán 2 reacciones donde se consume y se generan radicales libres. Por ejemplo, se consume el cloro y se forma un radical libre del sustrato. Y luego del sustrato se une el cloro, ¿verdad? El cloro 2 y va generando radicales libres del reactivo. Entonces, fíjense, nosotros comenzamos con un radical libre en la etapa de propagación, un radical libre de cloro, lo ven allí, que lo tenemos aquí, que sabemos que se formó por una ruptura homolítica en el proceso de iniciación. Luego de que esto ocurre, él choca con las moléculas que tenga de sustrato. Y cuando hay ese choque, arranca un electrón y se estabiliza porque ahora forma un enlace de cloruro de hidrógeno. Pero el CH4 entonces pierde la estabilidad porque él se transforma en radical. ¿Qué van a hacer este CH3 radical? Este grupo metilo. Lo mismo, choca ahora con una molécula del reactivo y forma el cloruro de metilo, ¿verdad? El cloruro de metilo o clorometano, y se forma otra vez el radical libre de cloro. Este proceso vuelve otra vez aquí y se hace una cadena. ¿Ok? Entonces vuelve al paso 1
luego al paso 2, luego al paso 1, luego al 2, luego al 1, luego al 2. Por eso es que se dice que es una reacción en cadena. Hasta que entonces se nos forman suficientes productos que son cloruro de hidrógeno y cloruro de metilo. Por eso es que esto se llama propagación. ¿Okay? Y vamos a la etapa de finalización, donde todos los radicales libres que se forman, que eran ¿cuáles eran los radicales libres? El radical libre cloro y el radical libre metilo, ¿verdad? El metilo. Entonces, todos ellos se consumen, ¿cómo? Uniéndose todos entre sí. Cloro con cloro forma cloro 2, cloro con metilo forma cloruro de metilo, y metilo con metilo forma un metano. Se consumen los radicales, entonces se acaba la reacción. ¿Entendimos? Sí. Sí. Lo que hay que practicar es hacer los ejercicios. ¿Sí? Pero de una vez, porque en 2 días no se puede. ¿Cómo es la orientación de la reacción? Bueno, acá dice, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un propano, yo tengo 2 tipos de carbono. Tengo carbono primario y tengo carbono secundario. El cloro 2 va a poder sacar hidrógenos del carbono primario y también del carbono secundario, pero va a predominar el del carbono secundario, porque una vez que la molécula pueda estabilizarse un poquito, ese radical pueda estabilizarse un poquito, se transforma en un radical secundario, porque el radical secundario tiene mayor estabilidad porque hay un efecto de repulsión de estos 2 carbonos hacia el carbono que perdió el electrón, que le dan estabilidad. Es la misma explicación que ustedes pueden tener para el ion carbono, porque el ion carbono terciario es más estable que el secundario, porque tiene 3 carbonos que lo rodean, ¿verdad? Y que le dan una densidad electrónica de sus electrones, le dan un poquito por un efecto inductivo que se llama de repulsión, repelen electrones y compensan la falta de un electrón en ese carbono. Entonces lo mismo ocurre acá. En el carbono secundario, cuando se forma el radical antes de entrar el cloro, estos 2 electrones le dan estabilidad a este carbono, mientras que este tiene menos estabilidad porque solo hay un carbono que le da esa estabilidad. Entonces, en este caso, predomina el carbono que esté más sustituido. Pero principalmente ocurre con el bromo, porque como el bromo tarda más en reaccionar, entonces los radicales tienen más tiempo para reacomodarse y transformarse en un radical más estable. ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron? Ok. El orden entonces de facilidad de sustitución de los diferentes tipos de hidrógenos son terciario, radical terciario, más de secundario y mayor que primario. ¿Cuáles son las preguntas que pueden originarse de este tipo de reacción? Que yo les diga, grafique el producto más estable. Si es el producto más estable, ¿cuál de los 2 grafica? El 2 cloropropano. Y si yo les digo, grafiquen todos los productos posibles, entonces sustituyen en cada carbono diferente. En este caso, uno primario y uno secundario. Luego tenemos la reacción de desintegración catalítica o pirólisis, también llamada cracking. Ustedes han escuchado las plantas de craqueo. Las plantas de craqueo son aquellas en donde las moléculas que son ya muy grandes, cuando las moléculas de cano son muy grandes, no son muy útiles, no sirven tanto. Entonces lo que hacen es que las plantas de craqueo las rompen en moléculas más pequeñas y obtienen alcanos y alquenos de bajo peso molecular, que son útiles. Las pueden utilizar de otra manera. Entonces, es una descomposición térmica de los alcanos a alta temperatura y en ausencia de oxígeno. ¿Okay? En ausencia de oxígeno. Incluso puede ser en presencia de hidrógeno, pero no en presencia de oxígeno. Para formar alquenos y alcanos de bajo peso molecular. Este es el mecanismo de la reacción. El mecanismo de la reacción es que si yo tengo un alcano que es muy grande, acá lo tengo, esta R me indica que puede tener aquí 20 carbonos y aquí otros 20 carbonos.
es una molécula, un alcano, que en verdad que no tiene gran utilidad, de hecho es sólido. ¿Okay? Y la molécula, entonces tenemos que romper la molécula más pequeña para que sea más útil. La molécula la planta de creación lo que hace es que rompe homolíticamente este enlace, y al romperlo homolíticamente, un electrón va a este carbono y el otro electrón a este carbono. Aquí está. Cuando ustedes hacen la reacción, ustedes lo pueden hacer con cualquier carbono. ¿Okay? Aquí yo lo puse en el centro, pero cualquiera puede hacerlo de este lado o de este lado, porque la intención es obtener moléculas más pequeñas. No sabemos el tamaño. Se forman entonces dos radicales libres. Ahora, ¿cómo hacemos para completar cada uno de ellos? En este caso, por ejemplo, este radical libre atrapa el hidrógeno del carbono adyacente al radical libre del otro compuesto. ¿Por qué este? Porque este es un hidrógeno de fácil salida. Porque está al lado de un carbono que está deficiente en electrones. Y en el efecto inductivo de repulsión, este carbono le da electrones a este carbono para estabilizárselo, pero además se lo quita al hidrógeno. Entonces el hidrógeno fácilmente puede salir. Entonces, cuando este hidrógeno sale, se me forma un alcano. Aquí está el enlace. Sí, es como una eliminación porque aquí se forma un doble enlace. Y luego, este electrón que queda en el carbono junto con este electrón que tiene el radical libre se van a unir para formar un doble enlace. Y de esa manera entonces obtenemos los alcanos y los alquenos de bajo peso molecular. Entonces, se divide la molécula en dos a través de una ruptura de tipo homolítica formando dos radicales libres. Un radical libre extrae el hidrógeno de qué carbono? Del carbono adyacente al carbono con el radical libre del otro compuesto. ¿Sí? Y completa su octeto, vamos a decir, completa su octeto y forma el alcano. Luego entonces, el radical que queda en el carbono adyacente y el radical que tiene el carbono de inicio, ¿verdad? Donde se hubo la ruptura de la molécula, forman un enlace, pues son dos electrones, se comparten los electrones y forman el enlace covalente formando un enlace pi, formando un alqueno, un alqueno. Luego tenemos la reacción de combustión que tiene esa fórmula general. Vamos a ver, ¿qué dice esa fórmula general? Ya esa reacción la vieron en primaria, en secundaria. La han visto en su casa. Un alcano más el exceso de Oxígeno. Se le da el calor y crea más agua. CO2 más agua. El producto siempre va a ser dióxido de carbono más agua. ¿Dónde viste ustedes esa reacción? En lo que botamos después de que respiramos. Si supiera así. Esa es una reacción de oxidación. Exactamente, donde quien se oxida es la glucosa. Y el producto final es dióxido de carbono y agua. Lo cual es importante porque cuando le hablen de la oxidación, del proceso de catálisis de la glucosa, ya ustedes saben de qué le están hablando. ¿Y en qué otra parte lo han visto? En el uso diario. A ver. En el gas propano, en la casa. El gas de la casa es gas propano, ¿verdad? Encendemos, abrimos el gas, el propano. Le damos una llama y en presencia de oxígeno. Y entonces ocurre la combustión. Todo lo que se libera de esta combustión es dióxido y agua, o ácido carbónico que no combustión. Entonces, la combustión es una reacción de oxidación, común a todos los hidrocarburos. Los alcanos reaccionan con oxígeno a alta temperatura para formar dióxido de carbono, agua y además de eso, una energía calórica. En el caso de nuestros organismos, nosotros no lo hacemos a través de un alcano, pero sí se hace a partir de la glucosa, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener niveles de glucosa en sangre
óptimo. Cuando se nos baja la glucosa, perdemos toda la energía, ¿verdad? Nos desmayamos. Todo el cuerpo funciona a través de energía. En el caso de nuestro organismo, esa energía va a ser el ATP, ¿okay? El ATP. Pero acá lo vemos en forma de calor. Entonces, un alcano, en este caso estado gaseoso porque es el metano, hasta el butano son gaseosos los alcanos. Reacciona con oxígeno cuando se le aplica una llama o chispa produciendo dióxido de carbono, agua y calor. Esto es una reacción fácil. Yo les coloco y todos saben qué van a producir. A ver, ¿qué van a colocar en el producción? Dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua. Lo único que sí tienen es que balancear la ecuación. Dióxido de carbono y agua. Eso va a ser el producto. Si yo le coloco un hexano con oxígeno en presencia de llama, ¿cuál es el producto? Dióxido de carbono y agua. Si yo les coloco un ciclo butano en presencia de oxígeno y llama, ¿cuál es el producto? Dióxido de carbono y agua. Entonces, es una reacción que solamente hay que balancearla, porque si va a variar la cantidad de dióxido de carbono, porque varía la cantidad de carbono en la molécula. Entonces aquí nos dice, si acá hay un solo carbono, aquí hay un solo dióxido, ¿verdad? Y N+1 de agua. Esto solamente ocurre con los alcanos. Si es un ciclo alcano, entonces tenemos que utilizar otra forma. O por lo menos tenemos que buscar otra manera de poder balancear esta ecuación. ¿Sí? Bien. Hasta acá las reacciones de los alcanos. Tenemos las reacciones de los cicloalcanos, donde podemos pasar un poquito más rápido porque acá lo que hay que explicar un poquito es algunas características de los cicloalcanos. Las reacciones de los cicloalcanos, aparte de que pueden ser parecidas a las de los alcanos, como por ejemplo la halogenación por radicales libres, puede dar esa misma reacción, puede haber una reacción que es de adición. Y esta reacción de adición ocurre con los alcanos que son pequeños, que tienen un ángulo de enlace menor a 109 grados, que es el ángulo de enlace de un alcano normal. Recuerden que el ángulo es 109. ¿Quiénes son estos compuestos? Principalmente el ciclopropano y el ciclobutano. El ciclopropano vamos a ver que tiene un ángulo de enlace de 60 grados, muy por debajo de 109, y el ciclobutano de 90 grados, también por debajo de los 109 grados. Entonces, en esos casos, la molécula puede dar reacciones de adición y lo van a identificar porque va a estar en presencia de catalizador. La halogenación de sustitución es en presencia de qué? ¿Pero en presencia de qué? No, radicales libres. ¿Cuáles eran las condiciones? Calor y luz, o luz ultravioleta. Volvemos a pasar otra. Lo revisamos. Recuerden, la sustitución por radicales libres en presencia de calor o luz ultravioleta. En el caso de la adición, lo vamos a identificar porque es en presencia de catalizador. Y hay reacciones de deshidrogenación, que es una reacción de eliminación a través de la cual un ciclo, por ejemplo, el ciclo hexano puede transformarse en un benceno. Ok, en la reacción de halogenación por radicales libres, ya ustedes lo conocen, el halógeno sustituye un hidrógeno y forma el cloro, por ejemplo, clorociclopropano más el cloro de hidrógeno. El mecanismo, ya lo conocemos. ¿Cuáles son las etapas? Iniciación, propagación y Profe, el halógeno puede sustituir cualquier hidrógeno. O tiene que ser cualquiera, puede ser cualquiera. Aquí cualquiera es igual, todos son iguales. Luego tenemos la reacción que puede ocurrir también, por ejemplo, con el ciclo hexano, donde hay una sustitución, como acabamos de decir, de cualquier hidrógeno. Si hubiese un sustituyente en el compuesto, ¿okay? Entonces la reacción ustedes la pueden hacer con el hidrógeno del sustituyente, con el hidrógeno del ciclo, y no todos van a ser iguales. No todos, o sea, los hidrógenos que están al lado del sustituyente son diferentes a los que están manejados. Entonces, con cualquiera de esos hidrógenos ustedes pueden realizar la reacción.
Sí, se puede, por eso. Aquí le estoy colocando, en este caso solamente se forma uno, no hay más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo lo sustituyo en el de arriba, va a ser bromociclohexano. Si lo sustituyo en el otro lado, va a ser bromociclohexano. Porque no es el mismo, o sea, los CH2 son iguales, todos son iguales. Pero como le estoy diciendo a su compañera, si hay un sustituyente en el ciclohexano, vamos a suponer que sea un metilciclohexano, entonces la sustitución puede ocurrir en el metil, puede ocurrir en el carbono donde está unido el grupo metil, y puede ocurrir en los carbonos del ciclo, en los otros carbonos del ciclo. Pudiéramos hacer un ejercicio de los... Vamos a ver. La reacción de adición del ciclopropano es una reacción donde entonces para que haya una adición la molécula tiene que romper. Porque aquí no hay dobles enlaces, aquí no hay triples enlaces. Lo único que yo puedo aportar, o sea, un ciclopropano, un cicloalcano puede aportar para dar una reacción de adición es la ruptura del ciclo, formar una cadena abierta, y donde se rompe el ciclo, en esos puntos es donde se va a unir el reactivo. Recuerden ustedes que las reacciones de adición tienen por característica que todo el reactivo se adiciona, no queda nada pendiente, todo el reactivo se adiciona al sustrato. Entonces, si la ruptura ocurre en este enlace, vamos a suponer Z va a carbono, a este carbono, y Y va al otro carbono, el sitio donde ocurrió la ruptura. Y me forma entonces este producto de adición. Entonces se abre el anillo para formar un producto de cadena abierta y sería entonces el producto de adición. ¿Por qué ocurre esto?